¿Ya? Mi nombre es Enrique Apurio Ibarra, soy profesor de tiempo completo en el Departamento de Diseño de Información aquí en la Universidad de las Américas, Puebla. Y mi área de especialización es narrativa visual, es lo que quieren que diga más frecuentemente. Yo también me especializo en cine gótico y de horror. Bastante interesante. Bueno, yo aquí le traigo unas preguntas para mi proyecto de guionismo. Tengo la información de que a usted le gusta mucho las películas de monstruos, por eso... Sí, entre otras cosas. Entre otras cosas. Bueno, hablando de este tema de este tipo de películas, ¿qué es lo que más caracteriza a un monstruo gigante? El monstruo gigante, pensé que ibas a hablar de monstruos chiquitos primero y íbamos a hablar de monstruos o si quiere empiece gigantescos. Yo creo que lo primero que pienso cuando me dices monstruo gigante, pienso mucho en el horror cósmico de Lovecraft, ¿no? Estas criaturas míticas, impensables, que, o sea, el hombre no tiene control sobre sus decisiones, sus acciones, sus movimientos. En cualquier momento en que vuelven a surgir, porque pues realmente es lo que sucede con las criaturas de Lovecraft, pues tu constitución como ser humano se pone en peligro, ¿no? Entonces, cuando piensas en este tipo de criaturas, pues sí piensas igual como en Godzilla, como en por ejemplo, las criaturas de Titanes del Pacífico, que son las que me vienen más a la mente. Igual, ¿no? O sea, Del Toro se inspiró tanto en Lovecraft como en Godzilla y Gamera y todos estos. Y Cloverfield también. Uno son, de nuevo, regresamos a lo innombrable y lo impensable, ¿no? O sea, son este tipo de cosas o de eventos que van más allá de lo que podamos nosotros nombrar o concebir, ¿no? En nuestro plano de realidad. Y dos, lo amenazan, ¿no? O sea, amenazan ese cosmos humano. De alguna forma u otra, a través de la destrucción, a través de la muerte, a través de un paso implacable, ¿no? O sea, los seres humanos nos volvemos como migajitas, digámoslo así, porque pues a estas criaturas les importa un soberano cacahuate, ¿no? Los seres humanos. Por otro lado, sabemos que, por ejemplo, Godzilla viene de una tradición hasta cierta forma entre preocupación y trauma sobre los efectos de la radiación, ¿no? De la investigación sobre radiación que se dio durante los años 40 y de los años 50, ¿no? Tenemos las grandes bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, y finalmente esa capacidad de destrucción y de alteración, porque obviamente habla mucho sobre mutaciones. Godzilla viene a ser como una suerte de mutación, algo que despierta ahí debido a estas experimentaciones. Es eso, o sea, hasta qué punto la hubris del ser humano desata cosas que no puede controlar. Y de ahí viene, yo creo que son como los puntos más esenciales de los monstruos gigantescos, ¿no? O sea, eso que no puedes nombrar, ese horror cósmico que viene de Lovecraft, que, o sea, nosotros no estamos en control de esos objetos y que pueden ser desatados o revelados debido a la propia descuido humano o el propio alcance o egoísmo del ser humano, ¿no? Es como si fuera una venganza hacia nosotros, digamos así, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿cuál es la esencia de este tipo de películas que usted considera que es lo que las distingue? Jesus Christ. Es una pregunta muy difícil. Yo creo que hay una necesidad, ¿no? O sea, hemos estado hablando de mitos, ¿no? Incluso mitos ancestrales, de criaturas, de monstruos gigantes, o sea, la necesidad siempre de algo que es negativo, ¿no? O sea, siempre esta dialéctica o dicotomía que ha existido siempre, ¿no? Bien contra mal, correcto contra incorrecto, lo humano versus lo no humano. Y justamente en una discusión que tuve con otros alumnos, un alumno dijo, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre es necesario tener o considerar, o que nosotros como seres humanos, como comunidad, como personas que estamos tratando de entender nuestro mundo, siempre establezcamos justamente esto, la jerarquía, hagamos una división entre lo que es y lo que no es, porque necesitamos una estructura. Y de nuevo regresamos a eso, ¿no? Los monstruos nos recuerdan que debemos o queremos creer en una estructura que nos pueda mantener
o nos pueda recordar esas categorías de realidad en las cuales nosotros nos queremos aferrar, ¿no? Y el monstruo sirve como me gusta creer que es como una proyección visual de nuestros deseos, ¿no? O sea, es como, no quiero decir que es catártico, ¿no? Pero podemos ver visualmente lo que más tememos, ¿no? Proyectamos nuestros temores, nuestras ansiedades hacia estas criaturas, las materializamos y somos capaces de tratar de mediarlas a través de este tipo de narrativas, ya sea destruyéndolas, ya sea tratando de entenderlas, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es como una de las partes, o sea, siempre ha habido monstruos, o sea, nunca hemos podido decir, está la razón y ya se acabó, no existen los monstruos. Siempre los estamos generando y son como una reflexión crítica de nuestras propias ansiedades en torno a nuestra sociedad, a nuestra comunidad, a nuestra economía, etcétera, ¿no? O sea, Godzilla nos está diciendo sobre ese temor de los excesos que puede crear la ciencia, digamos así, la ciencia atómica en este caso. Los zombies son una reflexión sobre nuestra sociedad de consumo e incluso nuestra sociedad racista, ¿no? La película La Noche de los Muertos Vivientes es sobre racismo también, ¿no? Entonces justamente yo creo que eso es lo importante de los monstruos, los necesitamos para mediar estas preocupaciones y ansiedades que se están generando naturalmente en el momento en que nos estructuramos como sociedad, estructuramos nuestras creencias, estructuramos nuestros discursos, ¿no? Con los cuales podemos mediar el mundo, ¿no? Es como yo lo vería. Es muy importante la caracterización de los monstruos, como son sus apariencias, sus habilidades y todo eso. Sí, definitivamente. Pensando a pequeña escala, hay monstruos como el vampiro, como el zombie, como la momia, como la criatura de la laguna, etcétera, ¿no? Y hay varias opiniones con respecto a lo que deben de representar y cómo se deben de caracterizar, ¿no? Estoy viendo aquí el libro, ¿no? La filosofía del horror de Noel Carroll. Noel Carroll habla mucho sobre la cuestión del afecto, ¿no? Y él dice que el horror debe ser algo que te cause disgusto, ¿no? Algo que te cause, que te perturbe, ¿no? Por medio de elementos visuales. Entonces la monstruosidad va, o lo que dice Carroll, que uno de los elementos más importantes del horror es el monstruo y la forma en que lo representas, ¿no? Entonces deben de ser estas figuras que se vean amenazantes, que se vean distintas, que se vean otras, ¿no? Que contengan una otredad que salga de los límites de nuestra propia constitución como humanos. Entonces tenemos los muertos vivientes o los no muertos, tenemos criaturas que no están catalogadas dentro de pues digamos así, dentro de la ciencia, porque no han sido clasificadas. Incluso las bestias míticas del pasado son monstruos y tienen características que mezclan, hibridan, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eso también es lo que provoca, es otro aspecto, ¿no? La hibridación. El monstruo es híbrido, ¿no? Entonces las sirenas, nada más me acuerdo de las sirenas, los centauros, los pegasos, o sea, aunque el pegaso es como de buena onda, pero pues también, o la medusa, ¿no? O la medusa, exactamente. También otro de los elementos, y eso lo dice Barbara Creed, es más, por ahí están, por ahí están los libros, ahí está. Lo monstruoso femenino, cualquier cosa que remita a aspectos de lo femenino en términos psicoanalíticos siempre causa pavor, ¿no? Entonces tenemos estas como elementos como el alien, ¿no? De la película del Alien, que es una figura monstruosa que castra, que destruye, que mata, pero también tiene elementos como fálicos no controlados, ¿no? Porque es una onda bien rara. Igual pasa con el vampiro, ¿no? Los colmillos son elementos fálicos, etcétera, ¿no? Y otro de los, ahorita que lo estaba pensando, es la hipérbole, ¿no? La exageración. O sea, un monstruo tiene que ser exagerado y por ende tenemos los monstruos gigantescos. O sea, criaturas que sobrepasan las dimensiones que conocemos. Por ejemplo, monstruos míticos como el Kraken, ¿no? El Kraken es un pulpo gigante que se come. O el Leviatán, ¿no? También, ¿no? Y yo creo que lo vemos ahí de nuevo con las criaturas míticas de Lovecraft, como Cthulhu. Creo
creo que no se considera Cthulhu, es Cthulhu o algo así, ¿no? Y las de Guillermo del Toro, que también salen en Hellboy. O sea, cuando Rasputín abre la dimensión, tenemos estas criaturas cósmicas de tentáculos enormes que supuestamente van a empezar a invadir nuestro mundo. Y yo creo que de ahí regresamos de nuevo a Cloverfield, regresamos a Godzilla, a Gamera, etc. Entonces tenemos ahí la hipérbole, o sea, que sobrepasa las dimensiones de lo que consideramos normal, de lo pensable. La hibridación, o sea, que mezcle cosas, porque nosotros por categorías no nos gusta mezclar, es horrible. Esa idea de la hibridación es al mismo tiempo muy atractiva pero muy perturbadora. La diferencia, el asco, y de nuevo esa idea, lo que remite o lo que nos recuerda al vacío, etcétera, ¿no? Y a lo monstruoso femenino, ¿no? Como dice Creed. En una película de monstruos, excluyendo a los monstruos, para usted, ¿qué es lo que caracteriza un buen antagonista, un antagonista humano? Es que no sé por qué de nuevo regreso a Frankenstein, porque la novela de Mary Shelley es muy interesante porque también habla sobre el doble, ¿no? O sea, la criatura es una proyección de los deseos de Víctor Frankenstein, y una vez que se corporaliza y una vez que cobra vida, lo rechaza, ¿no? O sea, eso que tanto deseaba, una vez que se cumple su deseo, así como dice, no, o sea, es la cosa más espantosa que he creado. Y al final de cuentas, la relación entre Frankenstein y su criatura es una relación simbiótica. Quien rechaza a la criatura, quien hace a la criatura como es Frankenstein. Pero al mismo tiempo la criatura es totalmente implacable, ¿no? O sea, nunca se va a detener y va a seguir acechando a Frankenstein y va a seguir haciendo su vida miserable. Pero al final de cuentas, ¿quién es el verdadero antagonista de la novela, ¿no? O sea, de nuevo tenemos, te digo, esos límites que se están estableciendo se vuelven como, de nuevo regreso a la palabra, como ambivalentes, no son tan fijos como uno piensa. Yo creo que un antagonista en una película de monstruos justamente debería reflejar eso. A lo mejor estás pensando en personajes así como el militar que dice, no, tenemos que destruirlo, vamos a echarle otra bomba atómica y no sé qué, ese es el antagonista, no, esa no es la forma de resolver las cosas. Pero yo creo que un buen antagonista es un personaje, un antagonista humano, sería un personaje que nos pusiera justamente a cuestionar nuestros valores y nuestras morales, y nuestra moral como seres humanos. Porque realmente el enfrentar a una criatura monstruosa, justamente nos hace cuestionar eso. Y hay gente que, o sea, decide seguir como que la línea, y justamente esas películas nos hacen decir, eso no es lo correcto, bla, 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 etc. Yo creo que eso es lo más importante, o sea, que ese antagonista humano nos haga cuestionar justamente nuestras propias categorías de lo correcto y lo incorrecto. Y yo creo que a eso van muchos de los personajes que hay en ese tipo de narrativas. Ok, y la misma pregunta, pero un buen protagonista, ahora hablando del héroe de la historia. Un buen protagonista, pues han cambiado, ¿no? O sea, antes teníamos los héroes épicos, que eran la neta, etcétera, pero hoy en día pues es muy común tener pues antihéroes, ¿no? Son personajes humanos que cometen errores, y yo creo que un buen protagonista es eso. O sea, yo creo que puede haber una gran empatía con el espectador cuando se encuentra con un personaje o un protagonista que es como ellos, ¿no? O sea, que toman decisiones que no necesariamente tienen que ser las correctas, hace juicios de valores, y lo más importante, que obtiene un aprendizaje de toda la experiencia que ha vivido, supera temores, supera obstáculos materiales, etcétera, y obtiene un aprendizaje al final de todo eso. Yo creo que es lo que hace un buen protagonista. En el caso de que pase lo de Godzilla, la nueva película, es decir, que no se muestren mucho las peleas de monstruos, ¿cómo cree que uno debe aprovechar estas escenas? Yo creo que hay distintos niveles de monstruosidad, y cuando tú hiciste tu pregunta de protagonistas y antagonistas, que lo bajas al plano de lo humano, es ahí donde se deben de aprovechar estos elementos.
En estas películas de monstruos estoy pensando en Godzilla. Pues es que parece como el arca de la alianza de Indiana Jones. Si Indiana Jones no hubiera estado ahí, todo hubiera pasado igual, ¿no? O sea, yo creo que es más o menos a lo que va esto, ¿no? Puedes tener al monstruo como un elemento en el fondo, y que realmente el monstruo y la forma en que lo presentaron en la nueva versión de Godzilla era justamente así. O sea, el monstruo tenía su objetivo, que era totalmente ajeno a lo que pasaba con los humanos, ¿no? O sea, estos monstruos no iban, ay, vamos a ir a destruir a los humanos, ¿no? O sea, estaban en un camino, tenían su propio objetivo, etc. Yo creo que para poder aprovechar las escenas de mejor manera se deben de crear tensiones, obstáculos más claros, mejor elaborados entre personajes humanos, y regresamos a eso. Regresamos a la idea de protagonistas y antagonistas bien planteados, y tener personajes que estén bien elaborados, que estén construidos con características psicológicas y físicas muy claras, ¿no? O sea, que tengan conflictos externos muy claros, conflictos internos muy claros, y que estos conflictos se tengan que resolver. Regresamos de nuevo a la idea del aprendizaje, ¿no? No necesariamente que el monstruo esté ahí se logra un aprendizaje. El aprendizaje se logra también a través de las decisiones y de los eventos a los cuales se enfrentan los personajes, ¿no? Y esos no tienen que llegar al plano de monstruos gigantes o al plano de monstruos de carácter cósmico, ¿no? Entonces yo creo que eso depende también de una buena construcción de personajes, que es lo que estuvimos diciendo. ¿Qué opina usted de agregarle características de personalidad humana a este tipo de criaturas? Por ejemplo, Gamera, cuando se le agrega características muy humanas de sentimientos de estrés. Yo creo que eso es parte de la monstruosidad, ¿no? Es que se me olvida el nombre del texto, ahorita te lo busco porque si no... Jeffrey Jerome Cohen habla sobre las 7 tesis de los monstruos, ¿no? Te recomiendo, es un texto que recomiendo busques. Si no lo encuentras, me escribes un correo y te lo mando, porque justamente habla que los monstruos, a final de cuentas, nos recuerdan a nosotros mismos, ¿no? Y curiosamente, pues a eso va, ¿no? O sea, el monstruo marca la diferencia para constituirme a mí mismo, para constituirme a mí para constituirme como ser humano, las características de ser humano. Lo que nos hace dar cuenta un monstruo con características humanas es que esas limitaciones que nos estamos imponiendo realmente no son tan precisas como uno piensa, ¿no? Es que yo iba a decir así como que se vuelven ambivalentes, ¿no? Pero estuve leyendo a alguien que decía, no usen esas palabras. Pero sí hay una cierta ambivalencia, ¿no? Al final de cuentas nunca nos podemos conocer en nuestra totalidad. Siempre hay algo monstruoso, hay un lado negativo. Incluso tenemos la idea del doppelganger, ¿no? Del doble. Y al final de cuentas, la caracterización de lo humano en lo monstruoso provoca una simpatía, ¿no? Una simpatía que debemos de nosotros tratar de entender y mediar. O sea, y lo que nos ayuda a mediar es justamente la otredad a la que se está refiriendo el monstruo. O sea, la gran criatura con características humanas más famosa, pues es la criatura de Frankenstein, ¿no? O sea, tenemos a una criatura que es o sea, la gente lo repele debido a sus características físicas, pero tiene pasiones humanas, se venga, o sea, tiene esta sensación de venganza que es una sensación muy humana, ¿no? Pero imagínate, eso está como que hiperbolizado, de nuevo regresamos a eso, porque tiene la gran fuerza, puede matar a todo el mundo y persigue implacablemente a Frankenstein hasta que cumpla su promesa, bla, 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 bla. Lo interesante es, regresamos a Del Toro, que Del Toro justamente ha trabajado con ese... Es de los directores que yo creo que han trabajado muy bien lo del lado humano de los monstruos, principalmente con Hellboy, con sus películas de Hellboy. Porque tenemos a estas criaturas, ¿no? O sea, tenemos a Hellboy, tenemos a Eve Sapien, ¿cómo se llama la chica? Ya se me olvidó. Son otros, son monstruosos, ¿no? Pero al final de cuentas lo interesante de las películas y lo interesante del personaje de Hellboy es que él tiene que tomar una decisión como cualquier ser humano, o sea, mantener su humanidad o volverse el demonio, ¿no? Que supuestamente está predestinado a ser.
Lo interesante de cómo lleva los filmes del Toro es que nos damos cuenta justamente de eso, o sea, que tienen esas cualidades humanas, y eso perturba un poco de nuevo, ¿no? O sea, de nuevo, esos límites no son tan claros como parecieran ser, y yo creo que eso es lo más interesante de lo que haría un monstruo con características humanas. De nuevo, los monstruos nos recuerdan a nosotros mismos, ¿no? O sea, en La Momia, incluso la película de los 30, resucita y toda su búsqueda implacable es por el amor de su vida, quiere poseerlo, como cualquier ser humano. Los monstruos tienen características humanas, o pueden tener características humanas. ¿Cree que en este tipo de historias todo tiene que estar justificado? Es decir, que siempre debe haber una razón para lo cual pasa en la pantalla, que por qué pasa, por qué salen monstruos, por qué ocurre todo esto. Todo depende de cómo quieras constituir al monstruo. Por ejemplo, sabemos que Godzilla es motivado por experimentos nucleares, ¿no? Incluso las criaturas de Titanes del Pacífico son criaturas que son mandadas por alienígenas malévolos que quieren apoderarse del mundo, ¿no? Incluso, sí, o sea, el problema es que cuando estás enfrentando cuando estás tratando de incorporar elementos sobrenaturales en tu narrativa, siempre debes de tomar en cuenta que cualquier elemento que estás introduciendo en la narrativa debe tener coherencia dentro de los parámetros, reglas y normas del mundo diegético. Porque si haces lo que seguramente ya les han dicho varias veces, y si no se los ha dicho Juan Carlos, si haces un Deus Ex Machina, todo se echa a perder, ¿no? Es como como siempre he comentado que cuando fui a ver la última película del Hobbit, que tenían que decir, sí, vamos a matar al orco que está ahí en la montaña, y de repente salen unas cabras misteriosamente, ¿no? O sea, curiosamente salen las cabras y se trepan las cabras y llegan hasta... O las águilas. O las águilas, ¿no? Entonces, sí, o sea, los monstruos deben... Es que incluso los monstruos de Lovecraft, a pesar de que tienen un pasado cósmico y mítico que a veces es imposible de entender, está ahí, ¿no? O sea, tienes el Necronomicon, tienes unos anales de donde a los que puedes recurrir para tratar o para revelar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Siempre hay una base por lo que se debe de partir. Debe de ser verosímil dentro de las reglas del mundo diegético que estás imponiendo, ¿sí? A lo mejor dices, bueno, a lo mejor es una mafufada si decimos, ahorita va a salir un dragón del Popocatépetl, pero si en el mundo diegético que estás elaborando estableces claramente que los dragones se generan de lava, de volcanes, pues bien, o sea, pero sí debes de sacar una razón, porque también tu público no es tonto, tu espectador o lector no son tontos, y eso lo debes de tomar mucho en cuenta, ¿sí? ¿En este tipo de películas prefiere un final cerrado o que quede más o menos abierto, que como a su interpretación? Me gustan finales que te dejan que pensar, ¿no? Entonces, a lo mejor que varios elementos de la narrativa se cierren, pero que se queden otros abiertos, ¿no? Un final abierto estilo de Hollywood lo vuelve muy genérico, ¿no? O sea, muy lugar común. Entonces, jugar justamente con las expectativas de tu espectador es una muy buena idea. Puedes permitir cerrarte varios elementos de la narrativa, pero dejar otros abiertos, ¿no? Y que incluso permitan o que motiven justamente a la reflexión temática que estás buscando elaborar con tu narrativa.